Muy buenas tardes. Es un placer estar conectado y empezar en este Facebook Live que me ha hecho el honor y placer de estar con ustedes y poder responder algunas de las dudas o preguntas. eh, y lo podemos hacer gracias a Consanitas, que como les decía, me invita a participar en este conversatorio, que ojalá pudiéramos hacer el conversatorio y que se nutre mucho con lo que ustedes me vayan preguntando, pues porque podría hablar de varios temas, pero justamente quisiera que pudieran resolver algunas de las dudas que se van generando en el día a día o lo que ha venido pasando y ahora con los cambios de las mismas normativas que se generan desde los gobiernos locales o nacionales, pero también poder concretar específicamente algunas de las preguntas y mitos que se tienen acerca de este nuevo coronavirus y quisiera ir empezando a hablar de este tema. Cuando hablamos de la COVID-19, que en realidad es el nombre que le colocaron a la enfermedad causada por el coronavirus, por este nuevo coronavirus, y cuando hablamos del virus nos hablamos específicamente del SARS-CoV-2, que hay una diferencia importante. Hablamos del virus, hablamos del SARS-CoV-2 y hablamos de la enfermedad, hablamos de la COVID-19. Y digamos que hemos aprendido mucho en la biología de este nuevo virus en estos últimos 6-7 meses. Empezamos rápidamente a saber que esta enfermedad era causada por un virus que era un coronavirus, que era un primo hermano de otros virus que nosotros en Colombia lo vimos como muy lejanos, porque realmente no tuvimos ningún impacto afortunadamente. Es un primo hermano del virus del SARS y otro del virus del MERS. Cuando hablo de los virus y los primos hermanos es como si dijéramos son de la misma especie. En el caso de los perros podemos decir, oiga, teníamos 3 perros diferentes, uno era un pequinés, otro era un rottweiler y otro era un pastor alemán. Y en ese escenario, hablando de los virus del coronavirus, podríamos decir que hay 4 virus de estos coronavirus que afectan normalmente a los seres humanos desde hace muchos años, pero que causan resfriados comunes. Nosotros en Colombia decimos mucho los resfriados comunes medio gripa o un resfriado común lo consideramos como si fuera una gripa, que son dos cosas diferentes. Empecemos por ahí. La gripa es causada por el virus de influenza, que es que, volviendo al símil que acabo de hacer con los perros, es como si estuviéramos hablando de gatos con perros. La influenza podría ser los gatos y los perros podría ser el coronavirus. Y en este escenario aprovecho de una vez la publicidad en que hay que aprovechar para vacunarse contra el virus de influenza, porque siempre hablamos de que no ha llegado la vacuna contra el COVID, que vamos a hablar más adelante, pero no nos vacunamos contra los que ya existen vacunas como de la influenza, que hay que aprovechar para protegernos contra este virus. Pero volviendo al tema de este coronavirus, tener en cuenta que los coronavirus aprendimos a que había unos que causaban síntomas muy leves, que están con nosotros y que producen ese resfriado común, o es el que causa solamente síntomas respiratorios altos, la nariz tapada, un poquito de dolor de garganta y un poquito de malestar y ya. A diferencia de los que acabo de nombrar, el del SARS o el del MERS o COVID-19, que no solamente causan, porque también lo pueden hacer, causan sencillamente síntomas muy leves, como un resfriado común, hasta producir síntomas mucho más graves como lo hemos venido viendo. Entonces digamos que ahí es donde empieza a hacer la diferencia, en que hemos aprendido que estos 3 virus tienen en común que causan enfermedades graves, incluyendo no solamente enfermedades en el pulmón, sino otros órganos. Y aquí es otro punto clave, porque como es un virus que entra por las vías respiratorias, por eso se llama virus respiratorios, pensamos que solamente se queda aquí en la garganta o en los pulmones, pero no, estos virus pueden hacer otras cosas, incluso pueden llegar al riñón o pueden llegar al tracto intestinal, y por eso es que algunas veces las personas debutan con diarrea, y eso creo que es un punto importante para que lo tengamos en cuenta. Normalmente el virus produce síntomas leves y un porcentaje no tan grande, que pareciera que sí, pero no es tan grande, más o menos un 10-15% de las personas hacen síntomas mucho más hospitalizarse o incluso requieren cuidado intensivo. Pero como les decía que no quiero aburrirlos y hacer como un solo, sino querer hacer esta transmisión con las preguntas que me van haciendo, voy a empezar por algunas de las preguntas que están ahí. Si es cierto que uno se puede volver a contagiar. En realidad, esta pregunta, si me la hubieran hecho hace 2 días, les habría dicho fácilmente, no se ha demostrado. Ahora les puedo decir que efectivamente ayer salió una publicación en que demostró
que sí se puede contagiar, pero es extremadamente bajo. Es solamente un hallazgo en un caso de lo que ha pasado en el mundo. Esta es la primera vez que se demuestra en que el virus se puede contagiar. Por ahora podemos decir que el virus genera inmunidad, es decir, que nos protege temporalmente, por lo menos de forma inmediata, porque no hemos visto que haya nuevas reinfecciones recientes. Puede ser que con el tiempo puedan ocurrir en que aparezcan otros casos, como el que acabo de comentar, pero digamos que no es lo usual, es algo que puede pasar, pero desde el punto de vista de biología todavía no lo consideramos de forma importante. Hay otro punto importante basado en la pregunta que me están haciendo, que si cuando lo pica un insecto lo puede transmitir el coronavirus. Buenísima esa pregunta, porque tenemos que recordar que este es un virus respiratorio y cuando hablamos de virus respiratorio significa que la forma como uno se contagia es cuando una persona que está enferma expele gotitas de saliva, que esas generalmente están a 1 metro de distancia y si alguien habla muy duro o tose muy fuerte podría llegar hasta 2 metros de distancia. Por eso la importancia del distanciamiento físico, mantener esa 2 metros, porque es lo que podría transmitir de forma directa. Y si adicionalmente me pongo tapabocas, pues si alguien me escupe o me habla duro, pues básicamente no me va a poder llegar acá. Entonces es supremamente importante esa manera. La otra manera es que alguien tosa en la mano y luego me dé la mano. Cuando nos damos la mano, esperamos que no nos demos la mano ahora, pero si llegara a pasar, podría pasarme el virus. Pero si tose en la mano y toca el teclado del computador o toca el reloj y luego me lo pasa a mí, pues yo cojo el reloj, me lo puedo llevar y luego me lo llevo a la boca y me puedo contagiar. Y el otro que genera más estrés es la de aerosoles. ¿Qué significa eso? Partículas muy pequeñas que pueden quedarse en el aire suspendidas. Eso puede ser importante en espacios cerrados, en espacios donde no hay poca ventilación. En realidad la transmisión de aerosoles en un parque al aire libre o cuando estamos en la calle es extremadamente bajo y no nos debe preocupar como una forma importante de transmisión. Y dicho esto, pues lo importante es que desafortunadamente estas medidas se pueden evitar, o mejor, desafortunadamente pueden evitar, haciendo lo que ya hemos venido hablando por toda la parte del uso del tapabocas, el distanciamiento físico. Algo que no se nos debe olvidar es que no hay otras formas como la que me plantean, la picadura de un insecto, la transmisión por un otro animalito, una mosca, una mosca o cualquiera, no se ha demostrado y no es una forma que nos deba preocupar. Que se repite, y aquí hay 2 o 3 preguntas que me llaman la atención para que lo tengamos en cuenta, es cómo es el momento que yo me expongo. Si yo me expongo inconscientemente, pues básicamente va a durar un tiempo que los médicos llamamos el periodo de incubación o el periodo de ventana. Y eso no es otra cosa que el tiempo desde que yo tuve contacto con el virus o con la persona expuesta, me expuse mejor, hasta que me aparecen los síntomas. Normalmente ese tiempo es de 5 a 7 días. Es decir, después de que me expuse a la semana, menos que empieza a presentar, los virus no leen libros, para que al segundo o tercer día ya tengo síntomas, o puede ser tan tardío como 14 días, pero más de 14 días normalmente no ocurre. Es decir, podemos simplificar, me empieza a aparecer los síntomas del 5 a 7 días después de haberme expuesto. Y normalmente me va a durar un tiempo prudencial y puede desaparecer, excepto en el caso que tenga que estar hospitalizado. Pero hay otro concepto que es supremamente importante y que quiero que también lo tengamos muy en cuenta en este conversatorio, y es el periodo infectante. ¿Eso qué es? No es otra cosa que es el tiempo desde que yo estoy contagiado y puedo transmitirle el virus a otra persona. Ese periodo puede empezar desde 1 o 2 días antes de iniciar los síntomas y va hasta 10 días después de que me empezaron los síntomas. Es decir, si yo pongamos un ejemplo concreto, me expuse el domingo salí, no me di cuenta y no cumplí las normas de autocuidado y me contagié. Voy a presentar síntomas el siguiente viernes, del viernes a domingo es donde empecé a presentar síntomas. Y voy a contagiar, desde el miércoles empiezo a contagiar y ese va a durar hasta el domingo, el domingo siguiente, es decir, 10 días después del inicio de los síntomas. Importante. Y esa es la dificultad que tenemos con este virus. La persona puede empezar a contagiar 1 o 2 días antes de que inicie los síntomas. Por eso, cuando uno empieza a sentirse como mal, como que, no sé, como que no me siento bien, que ya como que me da de malestar general, como que tengo una virosis, como que me duelen los músculos o tengo dolor de huesos, estoy como
con fiebre o como está como la sensación de que me va a dar fiebre, ahí es importante empezar el aislamiento porque es un momento clave en la transmisión del virus. Si eso lo hacemos de esa manera, es probable que vamos a proteger a nuestros seres queridos que pueden en ese momento empezar a protegernos. Y como a veces no sabemos si estamos en esa fase o en esos 2 días antes sin presentar síntomas, por eso la importancia de estar con el tapabocas todo el tiempo. Bueno, aquí va a ser una pregunta a partir de la aparición de los síntomas, de cuando uno empieza a aparecer otra vez el olfato. Entonces ahí me da pie para hablar de 2 o 3 cosas. Les decía que normalmente este virus causa algunos síntomas respiratorios como fiebre o de dolor de garganta con sensación de nariz tapada, pero también, hoy lo que llamamos congestión nasal, pero también puede hacer otras cosas más sofisticadas como pérdida del gusto, pérdida del olfato, o puede producir también diarrea, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, y también puede ser un signo de alarma, en el cual, pues, si uno tiene fiebre y diarrea, en este momento en Colombia, pues lo primero que hay que pensar es que tenga COVID-19. Ahora bien, ¿cuánto tiempo me duran estos síntomas? Normalmente empiezan a desaparecer entre 1 o 2 semanas, y casi que a la tercera semana ya la mayoría de las personas están recuperadas, excepto pues desafortunadamente aquellas personas que tienen mayor riesgo de complicarse, en el cual pues van a durar mucho más tiempo. Aprovecho para recordar cuáles son las personas que tienen más riesgo de complicarse. Ya todo el mundo los dice, ya me la sé, sí, ya la saben, pero no desaprovechemos para volver a recordar. La edad es un factor supremamente clave. Yo diría que la edad es el factor que no se ha mantenido en todo el tiempo y ha sido permanente como una manera de factor de riesgo, y sumado a algunas condiciones clínicas como ser hipertenso, ser diabético, y algo que se nos olvida a veces es la obesidad. Ser obeso, desafortunadamente, incluso siendo joven, puede ser un factor de riesgo, y hemos visto algunos casos en los cuales el único factor de riesgo de una persona joven y que ha complicado es tener esa obesidad. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Me preguntan cómo sé que no tengo el virus y no me hago la prueba de recuperación. Buenísimo, aquí yo creo que es un punto importante es para saber si yo ya me recuperé o no, si tengo que hacer una prueba o no, me la tengo que hacer. Entonces, en general, la mayoría de los virus, o mejor, ¿para qué me hago la prueba en este momento? Para después, cuando ya sé que ya soy enfermo o que ya me infecté, pues básicamente para uno saber en qué momento dejo de infectar. Eso ya lo sabemos, es lo que les acabo de comentar. Ya sabemos que una persona después del inicio de los síntomas dura 10 días con capacidad de infectar. Independiente de lo que me diga la prueba de laboratorio, lo clave aquí es que 10 días dejo de infectar. Y la recuperación me la hace la parte clínica, es decir, cómo me siento yo. Si yo llevo después de 10 días de haber presentado síntomas, los últimos 3 días ya me siento bien, ya estoy mejor recuperado, ya empecé a mejorar completamente, si tenía fiebre dejé de tener fiebre, estamos hablando de una recuperación clínica. Hagan de cuenta, tenemos otro virus, el virus de la gripa u otro virus en que yo ya sé cuándo me enfermé y luego empiezo a recuperarme, o cuando me dio dengue, y digo, oiga, te veo con fiebre, escalofríos, malestar, duré una semana enfermo y luego empecé a recuperarme, es una recuperación clínica. Aquí no se hace una prueba para confirmar que ya me recuperé del dengue ni tampoco de la gripa, sino igual para el coronavirus. No tiene mucho sentido hacerla por 2 razones, porque algunas veces esas pruebas pueden salir positivas, porque alguien me va a decir, sí, alguien se la hizo, mi prima se la hizo, le salió positiva durante 2 o 3 semanas, incluso un mes, todavía seguía siendo positivo. Claro, eso puede suceder, pero es que tener la prueba positiva no me significa que yo estoy enfermo y no significa que yo lo puedo transmitir. Eso es supremamente importante. A veces lo que hace es confundir. Tener una prueba de positivo después de 10 días de haber iniciado los síntomas no me dice nada, y eso no se nos debe olvidar, porque las pruebas moleculares son muy buenas, y desde que uno tenga una pequeña hebra, imagínense ustedes la hebra del ARN del virus, que es un virus de tipo ARN, esa hebra que quede por ahí guardada, si le tomo la muestra y aparece, va a salir positivo, y no significa que esa hebra suelta del virus no está solamente en la partecita interior del virus, no está toda la bolita. Imagínense la bolita, que es la manera como entra a la célula, y no solamente un pedacito, no nos va a poder infectar. Entonces, como ya sabemos eso, que no infecta después de 10 días, ni tampoco nos va a decir si yo estoy recuperado clínicamente, porque la recuperación la sé yo, pues por eso es que en este momento no se recomienda, no solo en Colombia, sino en el mundo, no hacer pruebas de los pacientes recuperados.
Acá dice, si tenemos una persona aislada hace una semana que dio positivo al virus y hoy nos dan resultados los demás miembros de la familia, esposa y dos hijos que también salen positivos, es aconsejable que no se reúnan, que sigan aislados. Diríamos que entre menos posibilidades de contacto ocurra, pues es mejor. Sin embargo, pues es una muy buena pregunta porque en realidad en este momento, salvo que uno pudiera infectarse con dos cepas de virus diferentes, es como si yo dijera que, volviendo al ejemplo que les dije al comienzo, de tener al mismo tiempo un Rottweiler y un pequinés, podría ser que me reinfectara con otra cepa del virus, pero en este momento eso no ha ocurrido. No conocemos que hayan mutaciones que cambien la severidad o la gravedad del virus. Podría uno plantear que todos están infectados con la misma cepa y potencialmente no debería haber ningún impacto. Digamos que entre más se pueda mantener el autocuidado, pues mejor. Pero pues realmente es una muy buena pregunta porque a veces es difícil mantener ya dentro de una misma familia donde todos están contagiados el autocuidado, las normas de autocuidado y de aislamiento. Digamos que sería lo ideal, pero pues no es una cosa completamente necesaria. Preguntas adicionales de qué pasa después en las que ya me infecté y recuperé, ¿qué me queda? Esperemos que las secuelas, es decir, las personas que hacen síntomas leves probablemente van a quedar sin ningún tipo de secuelas, como llamamos técnica y también coloquialmente, y puede seguir su vida completamente normal. Claro, hay personas de las que sí requieren hospitalización o que tienen una complicación seria y que probablemente la recuperación va a ser mucho más lenta y probablemente pues va a demorarse un poco más. A veces los médicos y los libros colocamos como fechas, hasta el día 15 aparece tal cosa, hasta el día empieza a recuperarse el olfato al día 20, pues no siempre es así, puede ser que sea el día 17, otros días día 19 o el día 21. Digamos que es una recuperación paulatina de cada persona y obviamente sí hay un periodo como que llamamos, o las abuelitas llamaban el periodo de convalecencia, que es como que uno empieza a sentirse otra vez como que después de tener un episodio de estos virales en el cual el organismo, porque es que el virus no es que gane solo, sino porque uno lo ataca y lo defiende, se defiende con su sistema de defensa, pues hace que su organismo quede un poco cansado después de esa guerra que ha tenido con ese virus y viene a empezar un poquito a recuperarse. Entonces van a ver que algunas veces uno puede tener como que todavía me siento un poco cansado, fatigado, no me siento como normalmente era, o algunas personas, no, yo todavía tengo, van pasado 20 días y todavía tengo algo de todo. Sí, es posible que tenga algo de tos, porque a veces la irritación de las vías respiratorias hace que todavía no me recupere completamente. Sin embargo, eso es algo normal y usual en lo que pasa con esta infección. Sí, ahí preguntar nuevamente por qué la prueba sale positiva después de 20 días. Ya comenté ese tema. La pregunta de los aerosoles, es importante pues tener en cuenta que sí, que específicamente pues siempre la transmita por soles, pero en realidad, como les digo, no en el aire libre, sino en espacios cerrados, y por eso la importancia en los espacios cerrados siempre estar con la máscara o con el tapabocas. Importantísimo, las medidas son complementarias. No es que yo utilice tapabocas y por eso puedo estar a menos de 1 metro de distancia. El tapabocas, si estoy usando tapabocas, puede disminuir la transmisión, pero es mucho más potente y así debe ser hacer las dos cosas, estar a distanciamiento físico y además utilizar tapabocas. No es una o la otra, son las dos. Y eso lo hago énfasis en este punto porque muchas veces se nos olvida esto. Veo en la calle normalmente que mucha gente sale con tapabocas, pero están juntos o están hablando y se pegan a 30 centímetros. Creo que es un punto importante y obviamente habrá momentos en los cuales no es posible estar a 1 metro de distancia, pero siempre que puedan estén al menos a 1 metro de distancia, idealmente a 2 metros de distancia. Eso es un tema extremadamente útil, sobre todo en esta parte en la que estamos y en este momento en que empezamos a salir porque hay mayor autorización para salir, no significa que vayamos a salir y no cumplir estos lineamientos, porque esto es lo que realmente nos protege. Les decía, nuevamente para los que llegaron un poquito tarde, la importancia de la forma de transmisión y cómo evitar la forma de transmisión, pues evitar lavándonos las manos frecuentemente. Si estoy en un trabajo en una oficina, limpiar con desinfectante las áreas donde potencialmente otras personas han podido estar y lo más importante, pues el usar el tapabocas y utilizar y hacer el distanciamiento físico. Bueno, aquí empiezan a haber vacunas, creo que vacunas voy a dejar como al final.
unas con otras. Buenas, es volver después del aislamiento de una persona que haya salido positiva. Ya comentamos que no hay necesidad de hacerle, si ha pasado los tiempos que hemos que ha comentado. Bueno, aquí vale, sí vale la pena comentar algo que a veces se nos olvida, o que a veces no es tan fácil, no es que nos olvide, sino que no es tan fácil a veces de entender, incluso para nosotros los médicos, imagínense, a veces no lo tenemos tan claro. Y no es lo mismo salir positivo y estar asintomático a estar positivo y estar con síntomas. Si yo estoy sin síntomas y me detectaron el virus por un contacto con un familiar o por la razón que sea, o porque la empresa me hicieron un tamizaje, lo que sea, debo hacer aislamiento por 10 días a partir del momento de la toma de la muestra. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo. Hoy me hicieron la prueba, me salió el resultado el viernes, pero debo estar desde hoy miércoles hasta 10 días más, es decir, estaríamos hablando casi hasta el sábado de la otra semana, debería estar en aislamiento. Y eso si no tengo ningún síntoma. Y el otro, ya comenté, cuando tengo síntomas. Si yo debo empezar a contar 10 días a partir desde el primer día que presenté síntomas. Independiente en qué momento me hicieron la prueba, ahí la clave es cuando empecé a sentir los síntomas. Bueno, doctor, mientras que llega el resultado, ¿qué debo tomar? Si tengo dolor de garganta, malestar general, ¿qué debo tomar? Son 10 días para llegar a las pruebas. Ok. Aquí pues lo importante es, aprovecho dos puntos importantes. ¿Qué hacer cuando uno se empieza a sentir enfermo, empieza a presentar una virosis? Pues probablemente lo primero que debe hacer es aislarse. Es decir, oiga, puedo tener COVID y lo que voy a hacer es evitar que los demás se contagien. ¿Cómo hago? Autocuidado, es aislamiento, ese es un punto importante. Lo segundo, pues tengo que llamar a mi empresa de aseguramiento, si es de Colsanitas, pues llamar a Colsanitas, llamar y preguntar para que hagan una teleconsulta o le van a hacer las recomendaciones si tiene factores de riesgo, pues avisar que tiene factores de riesgo y pues de tomar la decisión en conjunto con el apoyo también de la llamada, pues si tiene que ir a urgencias o no, dependiendo de los síntomas que tenga. Realmente es importantísimo tener en cuenta los signos de alarma. Si yo creo que me siento bien, pero si llevo con fiebre por 3 días, eso no está bien y eso hay que ser revisado o ser analizado en conjunto con su médico. Si tengo dificultad para respirar, yo a veces no, ¿cómo sé que tengo dificultad para respirar? Hay maneras interesantes que tengo cómo hacer una posibilidad de lo que llamamos el pulsosímetro de una manera objetiva. Algunos personas tienen en su casa, otras personas sencillamente porque se dan cuenta cuando se empiezan a fatigar con algo que no lo hacían. Bajaba un piso las escaleras y me estoy fatigando. Subo de un cuarto a otro cuarto y me estoy fatigando. ¿Qué es fatigar? Me estoy ahogando. Y ese es un punto importante y un signo de alarma que nos debe prender las alarmas. Ahora bien, el otro punto que casi me paso es ¿qué hacer? ¿Qué más hago? Pues depende si tiene algún malestar general, pues puede tomar analgésicos, especialmente aquí lo que se debe hacer es no inyectarse nada, porque acuérdense que esta enfermedad algunas personas pueden tener problemas de coagulación, entonces tomar analgésicos, en este caso un analgésico oral que probablemente ese, salvo que esté contraindicado, tengo una alergia, si lo puedo decir abiertamente, porque complicaciones para la población, salvo que, como les digo, hay alguien que tenga alguna alergia. Pero en general sería tomar acetaminofén y los demás, hacer lo que hacemos normalmente cuando tenemos otro cuadro viral, cuidarnos, protegernos y mantener que ver la evolución, pero importante el aislamiento. Eso mientras también le hacen la prueba, porque pues también el punto importante es que dentro de la llamada pues van a permitir que le hagan el acercamiento para que le hagan la prueba, pero importantísimo, independiente cuando llegue la prueba, lo clave es el aislamiento. ¿Esto por qué? Porque hacemos protegemos a nuestros seres queridos. Bueno, acá hay que realizar otra prueba después de pasados los días de confinamiento. En realidad, como les decía, no es necesidad de hacer otra prueba al final de la recuperación. O sea, es una pregunta que se repite, importante para tenerlo en cuenta. Dos puntos claves con las pruebas. Hay 3 tipos de pruebas. Aquí quiero hacer énfasis en las pruebas. Hay las que se llaman las pruebas moleculares,
Ahora tenemos las pruebas de antígeno, que ya les explico qué es esto, y las pruebas rápidas, que era que teníamos en cuenta de medir los anticuerpos. Entonces, empecemos por el comienzo. Las pruebas salen positivas dependiendo del momento que me las haga. Es decir, si me las hago muy temprano, después de que me infecté, si yo me expuse hoy y me las hago al otro día, van a salir negativas. No hay que correr porque por más que corramos, no van a salir positivas las pruebas, sino que hay que esperar un tiempo prudencial para que el virus, si me infecté, tengo que esperar que el virus entre, llegue al pulmón, salga nuevamente por la sangre y llegue otra vez a la nariz, que es donde la podemos tomar y evaluar. ¿Esto cuánto se demora? Entre 4 a 5 días. Es decir, antes de 5 días no vale la pena de hacerse una prueba si sospecho que tuve contacto con alguien positivo. Idealmente en el día 7, creo que es importantísimo tener en cuenta eso. Después de que yo me expuse y no tengo síntomas, hágase en el día 7. No se angustie, no se la haga antes porque probablemente no va a ser lo ideal. Si en el día 7 se hace la prueba, pues probablemente sabremos si no tiene síntomas, va a saberse con mayor certeza si definitivamente se infectó o no se infectó. Recuerden que si yo tuve contacto con alguien, un contacto estrecho, es decir, estuve en la misma casa, a menos metros de distancia, sin tapabocas, y alguien me llamó, oiga, es que me acaban de decir que soy positivo, debo aislarme desde el momento que me avisaron, y cuente 14 días, aquí el número mágico es 14. Hemos hablado de dos números mágicos, 10 en el caso del aislamiento para el que tiene síntomas o el que salió positivo, y en el caso que tuvo contacto con alguien, son 14 días, 2 semanas a partir de ese contacto. Pero volvamos a las pruebas. Entonces, si la prueba me sale, me hago la prueba, que puede ser la PCR, que es biología molecular, que lo que hacen es que a partir de la nariz me sacan el moco y lo meten en un tubito, luego en el laboratorio ese tubito le sacan, separan del moco, separan las bolitas del virus. Y esas bolitas del virus, además por un proceso especial de laboratorio que se llama de biología molecular, rompen la bolita que conocemos del virus y le sacan el material genético, las hebras del ARN. Y esas hebras las amplifican por un otro equipo que se llama un nombre sofisticado, y lo que hace ese equipo es producir miles y miles y miles de esas hebritas para que se puedan detectar. Eso es la biología molecular, es la PCR. La otra posibilidad que hay un poquito, separan las partículas del virus y a la bolita del virus la rompen y algunas de esas proteínas las pueden detectar. Eso es el antígeno viral, que es buscar una proteína del virus que se puede detectar y se puede hacer, ya no se necesita amplificar, sino solo se coge el pedacito de la proteína imagínense en el virus la bolita y ahí tiene como unas espículas. Cogen un pedacito de esa como turupe que tiene ahí, y ese turupito lo cogen y lo analizan y es lo que se mira y es el antígeno viral. Esas pruebas son muy buenas en el caso de la PCR desde el día que inician los síntomas hasta 14 días después del inicio de los síntomas, donde más probabilidad tiene de que salga positivo. La prueba de la proteína, que es lo que se llama el antígeno, esa prueba es útil los primeros 10 días de síntomas. Después de que pasaron 10 días, no hay ninguna utilidad. Entonces ya esa prueba no vale la pena pedirla después de los 10 días de la aparición de los síntomas. Y la otra prueba son las pruebas de anticuerpos, que son las pruebas que aparecen después que yo me puse al virus, mi organismo entra al virus, lo reconoce y produce defensas contra ese virus específico. Eso es muy, muy específico. Cada virus produce unos anticuerpos diferentes y el organismo reacciona de forma diferente contra esas partículas y todos se pueden detectar. Eso, como toca esperar que el organismo la reconozca y empiece a producir los anticuerpos, que son las proteínas para que reconozcan al virus, se demora un poco más. Estas pruebas son muy útiles después del día 14 de la aparición de los síntomas. Puede que algunas personas las aparezcan antes, pero en general diríamos que después del día 14 es supremamente útil. ¿Cuándo pueden ser utilizadas? Por ejemplo, yo empecé a presentar síntomas, no le paré muchas bolas y pasaron los días y ya me recuperé, pero quiero saber si esos síntomas que tuve, si fueron por el COVID o fue por otra cosa, o fue por alergia al polen, que también soy alérgico al polen, por ejemplo. Entonces a ese escenario me puedo hacer las anticuerpos. Si no he presentado síntomas, no levantan bien a esas pruebas, es decir, probablemente en las personas que no han tenido ningún tipo de síntomas, hacerse este tipo de pruebas probablemente no van a ser muy útiles. Entonces, resumo, las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno son muy útiles los primeros 10 y 14 días. 10 para antígeno,
14 días para las de PCR, y después de 14 días las pruebas de anticuerpos, que a diferencia de las dos anteriores, las toman es a partir de una gotica de sangre del pulpejo del dedo, o pues tomada con una muestra de sangre, como venimos haciéndolo no, usualmente para otros exámenes. Bueno, puntos importantes en prevención, y aquí voy a hablar de dos cosas. Aquí hay que concentrarnos en lo que tiene evidencia científica. Hay muchísimas cosas que uno lee por redes sociales de qué hacer para prevenirnos contra la infección, y ya vamos de la cuidado, de distanciamiento físico, tapabocas, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas uno debe hacer? Probablemente lo importante es todo lo que reside de afuera, que puede ser manipulado por otras personas que no sabemos cómo lo han manipulado, utilizar un desinfectante. ¿Qué desinfectante? Alcohol. Es importante, el alcohol es suficiente. Si alguien quiere aplicar otro desinfectante, lo puede hacer, y si tiene esa posibilidad de lo que entra afuera la bolsa de la revista, pues la puede limpiar por fuera con alcohol, y eso es suficiente. Claro, hay que dar 30 segundos para que actúe el alcohol, es supremamente importante. Hay otras medidas que se van a implementar o a recomendar, y hay que tomar con eso, porque a veces puede ser contraproducentes. Pongo el ejemplo vimos al comienzo de la pandemia, que al que pasó un arco, aplicaban desinfectantes o les aplicaban algunas sustancias que pueden ser corrosivas y pueden producir más daño en la piel que realmente un beneficio. Y ahí va de la mano una pregunta que me hacen: ¿qué tanto la ropa puede llevar el virus? En realidad no es lo más usual. Probablemente si depende también en qué tanto está expuesto en la calle. Si yo salgo de mi apartamento y voy a la tienda de la esquina, duro 5 minutos y entro a la tienda, y en la tienda no hay nadie, salgo, dentro no tiene mucho sentido quitarme la ropa, lavarme, lavar la ropa y lavarme, se recomienda. Probablemente si yo estoy trabajando en un hospital en el cual estoy 6 horas en contacto con personas que conviven con COVID, que están infectadas, y estoy todo el tiempo expuesto, pues lo primero que tengo que hacer es llegar y quitarme la ropa, lavarla separada con agua y jabón. Es suficiente agua y jabón, y pues también ducharme para evitar que haya algunas partículas o gotitas en el cabello, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también depende un poco cómo yo me exponga, cuál tenga. Y en ese escenario también tenemos que tener algunas recomendaciones importantísimas. A veces nos preocupamos más por desinfectar la suela del zapato, pues echarle desinfectante a la suela del zapato, pero no por lavarme bien las manos. En eso, porque muchas veces creo que me lavo las manos y no me las lavo. Recuerden que el lavado de manos toca hacerlo bien. El lavado de manos no tiene que ver con alcohol, puede ser con agua y jabón suficiente, pero hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Hay que lavarnos durante 30 segundos las manos adecuadamente. Nos parece sencillo, pero en realidad, pues al que le gusta cantar una canción la canta, al que quiera orar da una oración, lo que queda, pero duren 30 segundos, muevan, incluso hago énfasis en el pulgar, porque muchas veces me lavo los dedos, los 4 dedos, pero no el pulgar, y tengo en cuenta también viendo el dorso de la mano, de cada una de las manos. Es importante esto, porque si no hacemos, podría ser insuficiente. Es como si salgo con el tapabocas y solo me protejo la boca y no la nariz. Tengo que cubrir tapabocas que realmente cubra la boca y la nariz. Que nos está acabando el tiempo, quiero hacerle un espacio a las vacunas. Entonces, con vacunas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las vacunas para coronavirus han aparecido varias notas en los medios de comunicación de que ya hay vacuna, que apareció la vacuna china, que apareció la vacuna de Alemania, del Reino Unido, ahora también de Rusia, de Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en todo esto y no es tan cierto? Yo quisiera que tengamos en cuenta 3 puntos concretos. Lo primero es que para hacer un ensayo de vacunas, primero tenemos una fase que se llama fase preclínica, es decir, lo que se hace antes de llegar a seres humanos. Y en ese escenario lo que se hace es ensayos en laboratorio o en algunos animalitos para saber si la vacuna realmente es segura y si produce defensas. Después de que pasan esta fase, en este momento hay más o menos 140 vacunas que están en esas fases. Luego pasan a las fases clínicas, y en las fases clínicas hay 3 fases. La primera fase es una fase que se llama la fase de seguridad, es decir, de lo que más se hace en esta fase, en un grupo muy pequeño de personas, probablemente 30, 40 personas, se les aplica la vacuna a diferentes dosis para saber si son seguras. Es decir, que no me va a producir nada raro, ni que me va a producir ningún efecto secundario, etcétera, etcétera. Y buscar qué dosis es la más adecuada
y entra a la segunda fase, que se hace en grupos más grandes, más o menos entre 100 a 500 personas, y en el cual lo que se hace es colocar la vacuna y saber si es mejor colocarse una sola dosis, colocarse dos, si es mejor colocarle una ahora y ya, o ahora en un mes, o ahora y en 2 meses, es decir, saber cuál puede ser el esquema adecuado, y si es mejor colocarlo en forma intramuscular o de forma subcutánea, ahí vienen unas diferencias. Si en esa fase se demuestra que la vacuna funciona, es decir, que la vacuna sigue siendo segura, pero que además produce defensa. Es decir, que mi sistema inmunológico reconoció a esa vacuna y le produjo anticuerpos contra esa vacuna, es decir, la está reconociendo. Entonces decimos que las vacunas son exitosas, pero ahí pasa a la fase 3. La fase 3 es supremamente importante porque es una fase en la que se hace ya con muchas personas, muchas, son más o menos entre 20, 10.000, 30.000 o 60.000 personas que se les aplica la vacuna de diferentes edades, diferente sexo y algunas veces con alguna condición clínica para saber en qué grupos funciona realmente la vacuna. Se coloca la vacuna y se evalúa la seguridad, es decir, si efectivamente sigue siendo segura, pero además si es eficaz. ¿Cómo se sabe que es eficaz? Es si ya en las condiciones reales las personas realmente no se infectan del virus, es decir, no solamente me produce anticuerpos, sino que además esos anticuerpos me protegen contra la verdadera enfermedad. Y de ahí demostrar que efectivamente esa vacuna es segura y es eficaz. Y ahí, una vez termina la fase 3 de las vacunas, empiezan a ser aprobadas, autorizadas para distribuirse y comercializarse. En este momento tenemos 8 vacunas que ya están aprobadas para fase 3, que eso es importante, de diferentes características. Estamos esperando los resultados de esa fase 3 y probablemente nos vamos a quedar esperando por lo menos 2 meses más, porque los estudios de vacunas de fase 3 se demoran 3 meses al menos. Y estos estudios empezaron hasta a finales de julio y en el mes de agosto, es decir, que estamos empezando y probablemente a finales de octubre, comienzos de noviembre, vamos a empezar a conocer los resultados de las vacunas de fase 3. Y ojalá que todas las 8 funcionaran porque eso nos permitiría tener mayor opciones de posiblemente ser vacunados. En eso estamos en vacunas. Probablemente ya si un colombiano va a tener acceso a una vacuna, pues probablemente una vez están de esas vacunas demostradas que funcionan, pues ya entra la fase de los gobiernos de negociar y saber si uno puede tener acceso a esa vacuna, a qué precio, etcétera, etcétera, que pues se sale un poco del tema de hoy. Bueno, me preguntan el protocolo para cuando uno llega. La pregunta que es clave y va de la mano con lo que estoy mirando es si la vacuna sirve para los inmunosuprimidos. Eso todavía no lo sabemos, es una muy buena pregunta. Normalmente depende del tipo de vacuna. Hay vacunas de virus vivos, otros de vacunas de virus muertos y otros que son con material genético, como por primera vez en este caso. Las vacunas de virus vivos no sirven para el inmunosuprimido, las demás vacunas potencialmente podrían servir, pero todavía no lo sabemos. Entonces, tener en cuenta este tema acerca de cuándo va a salir la vacuna y probablemente estas preguntas de acerca de qué personas va a funcionar, pues vamos a tener lo que esperar con los primeros resultados ya reales de las vacunas. ¿Alguien? Dos temas acerca de los tratamientos, si la naranja con miel o el limón y el eucalipto ayudan a prevenir el virus. Yo diría que desafortunadamente uno quisiera que sí, pero no. Digamos que a veces digo, quisiéramos una bala de plata. Recuerden que la bala de plata era lo que utilizaban en la Edad Media, o eso es lo que decían las leyendas, que cuando la bala de plata esa era capaz de acabar con brujos, hechiceras, vampiros y todas las formas sobrenaturales. Entonces todo el mundo quería tener una bala de plata. Los que somos más jóvenes reconocemos la bala de plata es por el llanero solitario, pero esa es la historia, de realmente la bala de plata era esa de la Edad Media. Y aquí queremos tener una bala de plata en medicamentos para la COVID-19. ¿Qué llama una bala de plata? Un medicamento que sea barato, tenga efectos secundarios para todo el mundo y que cure todo. Eso es muy chévere decirlo, pero en la vida real no ocurre ni para la COVID ni para otra enfermedad. ¿Qué podemos hacer? Es decir, sí hay algunas medidas que pueden ayudarnos más que a prevenir lo que ya comenté, a recuperarnos muchas de las medidas que tenemos y que nos pueden ayudarnos a sentir mejor, nos van a ayudar. Es decir, si tomar agua panela con limón cuando tengo síntomas gripales me ayuda a sentirme mejor y al lado de una, pues hagámoslo, porque eso me estimula mi sistema de defensa y necesitamos un sistema de defensa que esté potente, que esté activo. Y eso lo hace, el hecho de estar uno sentirse mejor va a hacer que mi sistema de defensa esté mejor.
Pero desafortunadamente con respecto a medicamentos, pues no se ha demostrado medicamentos que en este momento para los casos de estén funcionando. Hay mucho ruido, digo de esa manera, con algunos medicamentos que se plantean. Aquí alguien me comentó comenta en el chat si la ivermectina, por qué no se está recomendando masivamente la ivermectina. Y desafortunadamente, importante, la ivermectina no se ha demostrado que funcione, no ha mostrado que haya funcionado, solamente mostró en una caja de Petri, pero no ha mostrado que funcione en la vida real. Aquí hay una controversia con este tema, porque es un tema que hay muchas personas que consideran que la ivermectina funciona, pero desafortunadamente, pues yo les transmito lo que tiene evidencia científica demostrada, que puede uno decir esto es adecuado para recomendarlo, pero en este momento pues todavía no hay algunos estudios que se están haciendo con ivermectina. Ojalá que funcionara y todos quisiéramos que funcionara, pero hasta el momento no hay ningún de estos medicamentos que haya funcionado. Hay otros que se están utilizando en los hospitales, es decir, entonces no hay nada que dar. Sí hay unos medicamentos específicos que pues no creo que sea la razón de este conversatorio, pero sí los médicos en los hospitales tenemos y clínicas tenemos unas herramientas que utilizamos y que son exitosos para unas indicaciones muy precisas, problemas de la coagulación que genera el virus, problemas de oxigenación que también se generan y se pueden tratar con medicamentos, y los cuales nos pueden ayudar. En ese escenario, pues es supremamente clave entenderlo. Bueno, aquí viene una serie de casos de personas que me dicen que han salido positivas varias veces, las pruebas les salen positivas. ¿Qué pasa si se repite o no repite? Entonces, repito nuevamente, si yo ya tengo una recuperación clínica, después de tener una prueba positiva, no se haga más pruebas, porque lo que hace es confundirse y no va a ayudar en nada. Si yo ayudara en algo, yo diría, hay que hacerlo, y es un tema que tendría que ser útil, pero desafortunadamente no. Si ya tengo una prueba de anticuerpos positiva, de tipo IgG o de tipo IgM, para los que me han mandado por el chat, pues estas pruebas, el que salió positiva, pues va a durar positivas por un buen tiempo. Todavía no sabemos cuánto tiempo duren positivas, sabemos que por lo menos duran positivas 3 meses después de haberse infectado. Entonces es posible que si alguien se la volvió a hacer, pues le va a salir positivo, y no hay preocupación. Alguien me pregunta nuevamente si después de un mes una persona con resultado de la prueba puede seguir contagiando. No, recuerden, 10 días después del inicio de los síntomas ya no contagia a las personas. En una casa, cuando alguien sale positivo, ¿por qué el resto de la familia sale negativo? Formas buenas, porque en realidad, pues bueno, hablando en serio, no siempre significa que una persona siempre contagia a otra. Normalmente lo que han mostrado los estudios es que si hay 5 personas en un hogar, una persona contagiada, es posible que se contagien 2 o 3, es decir, quedaría una sin contagiarse, y entre más haga uno, pues probablemente lo ideal es que si ya un autocuidado adecuado y un aislamiento adecuado, pues no se debe contagiar ninguno. Eso es lo que uno esperaría. Me hicieron la prueba rápida de COVID, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, recordemos que las pruebas nuevamente las debemos hacer en un momento adecuado y preciso, y sitios seguros, ¿no? Porque si me la hago en sitios donde no estén bien validadas las pruebas, también pueden tener algunos problemas en la interpretación que puede responder. Alguien me pregunta efectivamente sobre el fluimucil, que es en realidad una sustancia que es carboximetilcisteína, que esta sustancia pues puede ayudar a disminuir las complicaciones. Pues realmente hay unos datos evidentes que se puede utilizar especialmente en pacientes en cuidado intensivo, que puede ser utilizada, y probablemente sea utilizado para algunas personas para disolver el moco, cuando la persona tiene mucha producción de moco, justamente entre el cuadro gripal. Si lo tiene, pues este medicamento podría funcionar. Si no tiene moco ni tiene ningún síntoma respiratorio, pues probablemente no puede ser de mucha utilidad, pero básicamente sí hay un soporte de evidencia para utilizar este medicamento en algunas connotaciones en cuidado intensivo, pero generalmente también, como les digo, son medicamentos que están en fases de investigación para poderlo saber si efectivamente sirve para todo el mundo y para qué personas puede ser efectivo completamente. Hago la cuña. Los antibióticos no sirven para los virus, es importantísimo. Entonces, si yo realmente tengo COVID, no espero, salvo que me haya sobreinfectado con una bacteria, no me debo tomar antibióticos. Pues
no se debería tomar antibióticos, porque es como si quisiéramos tratar de capturar una ballena con una red o una trampa para cazar conejos en la mitad del bosque. Son dos cosas diferentes. Un antibiótico es para bacterias, los virus son virus, y esa es la diferencia entre un virus y una bacteria, es completamente abismal. Imagínense lo que les acabo de comentar, compare una ballena con un conejo, son completamente diferentes. Así como estos animalitos son diferentes, también los virus y las bacterias son completamente diferentes. Bueno, alguien pregunta si las personas que tuvieron diabetes gestacional en algún momento pudieran tener algún mayor riesgo. No hay estudios sobre eso, pero yo creería que sí podría plantearse que debería ser mucho más autocuidado, porque pues puede tener una predisposición, pero realmente no hay un estudio que lo pueda confirmar. Después de 10 días sin síntomas, ¿requiere concepto médico la EPS para incorporarse laboralmente? No, yo creo que después de los 10 días de que se haya la recuperación, pues si no hay ningún síntoma, la persona ya debería reincorporarse, y pues claramente cada vez pues las empresas ya están conociendo este tema. Algunas veces al comienzo, pues por obvias razones, y también por lo que se conocíamos hace unos 2 o 3 meses, pues se pedía que vinieran con pruebas para ver si ya estaban no contagiados o no. Ahí lo importante es que pasen los 10 días, ¿no? Que seamos súper responsables con este tema. Dice, tuve COVID sintomático, cumplí aislamiento el sábado pasado, tengo a mi mamá con COVID, mis 2 niñas de 3 y 6 años con posible COVID. ¿Puedo ir a trabajar ya? Supremamente buena pregunta. Si la persona ya tuvo COVID, en este momento no tiene que volverse a aislar. Es supremamente clave, hay que mantener el autocuidado. Pero es el ejemplo que me plantea algunas de las personas por el chat, es el que yo tuve COVID, entro en aislamiento y cumplo mi periodo de aislamiento hoy, pero mañana le diagnostican a mi mamá con la que convivo COVID, entonces entro nuevamente a periodo de aislamiento. No entro nuevamente a periodo de aislamiento. Yo ya cumplí mi aislamiento, y como veíamos hace un rato, no hay la posibilidad de contagio. Entonces en ese momento de recontagio, es decir, de reinfección, entonces no tendría problema. Claro, hay que mantener el autocuidado y todas las otras normas que ya hemos venido comentando y que no quiero repetir para no gastar el tiempo. Bueno, siguen preguntándolo. Preguntan si es riesgoso postularse como candidato para la prueba de la vacuna aquí en Colombia. Yo creo que no, yo creo que aquí pues hay unos, como les digo, los estudios que se están haciendo en Colombia son fase 3, y ya pues han pasado por unos periodos de seguridad en la fase 1 y la fase 2, y pues si las personas cumplen las características, normalmente los estudios tienen unos criterios para inclusión y para exclusión, y probablemente hay que seguir las recomendaciones, pero básicamente en este contexto recomendaría pues llamar a los sitios que van a hacer ensayos de vacunas y preguntar cuáles son las características, y me parece que con esta información, recuerden que estas vacunas o estas pruebas de vacunas siempre tienen un consentimiento informado, en el cual la persona pues se les debe explicar con toda la información para que pues esté bien informada de si incluye o no se incluye a un estudio como tal, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen lupus? Creo que lo mismo. Todas las personas que tienen alguna condición de inmunosupresión, en principio podrían tener algún riesgo aumentado de complicación como cualquier infección, y realmente pues la recomendación fuerte es ser supremamente juicioso con las medidas de aislamiento autocuidado. Es decir, le digo a mis pacientes siempre, ser más obsesivo compulsivo. Aquí a veces la obsesividad y compulsividad se considera como un defecto, y aquí en este momento es una ventaja ser obsesivo compulsivo, sobre todo si yo tengo alguna condición clínica que me haga mayor riesgo de contagiarme, porque justamente en este periodo de la epidemia, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, y todo lo que es la región cundiboyacense, es importante que estamos en un momento de transmisión del virus, y es el momento en el cual tenemos que ser muchísimo más cuidadosos que lo que éramos hace 3 meses o 4 meses. Es supremamente importante, y aquí hago mucho énfasis nuevamente en este tema con las medidas que se están llevando a cabo en el país. En este momento de cambio de estrategia no significa que el virus haya desaparecido.
Eso es supremamente importante. Lo que ahora es que cambió fue un aislamiento global colectivo a un aislamiento más selectivo. Pero eso no significa que ahora tengamos a la calle desde donde nos cuidemos, porque justamente no estamos al final de la curva, no es que el virus haya desaparecido. Entonces, en este momento que hay una transmisión del virus, es importante que ya sabemos cómo prevenirlo, pues seamos muy obsesivos con esa prevención, porque es la manera de cuidarnos nosotros y cuidar nuestro círculo. Es importantísimo. A veces en otras cosas, si yo me pongo en riesgo solamente yo. Si yo decido pasar, no pasar por la acera, no utilizar el puente peatonal y pasar por la mitad de la avenida, probablemente el riesgo lo asumo yo. Pero acá en este caso, si yo salgo sin tapabocas, si no me lavo las manos, si no me protejo, me infecto yo e infecto a mi familia. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Siempre presentan fiebre las personas con COVID? No, buena pregunta. No, eso es algo que es clave. Muchas personas no hacen fiebre. La fiebre es probablemente en algunas personas que se complican más, pero lo que estamos viendo es que por lo menos un 40%, es decir, 6 de cada 10 personas presentan fiebre, pero 4 no presentan fiebre. Una pregunta, si una persona se murió en familiar y no sabía que era COVID, ¿él infectó? Pues probablemente él infectó en el momento, en ese periodo que estuvo con la familia cuando pues desafortunadamente todavía no había fallecido, entonces podría tenerse en cuenta. Y las familiares de una persona que falleció por COVID, pues tienen que tener en cuenta que eso puede suceder y que la persona puede haber contagiado y deben entrar en aislamiento después de lo mismo, después de 14 días, hasta 14 días mejor, después del último contacto con la persona que falleció. Y hay algo que aprovecho para, ya que toca la persona que fallece, es tener en cuenta que muchas veces en el hospital la persona entra, se le hacen pruebas y la prueba sale negativa, pero el médico considera que tiene COVID. Y es importantísimo tener en cuenta que algunas veces las pruebas salen negativas y la persona tiene COVID. No necesariamente el diagnóstico se hace solamente con las pruebas moleculares o con las pruebas de antígeno, sino también los médicos hacemos el diagnóstico con la presencia de cambios en el pulmón, hallazgos en la sangre, la misma evolución de la enfermedad, y eso también ayuda a hacer una diferencia para poder decir este cuadro, a pesar de que la prueba es negativa, la persona falleció de COVID. Y esto puede ocurrir hasta en un 20% de las personas que fallecen. Pruebas negativas con un diagnóstico de COVID. Y no se nos olvide que esa es una realidad, y no es que las pruebas estén mal hechas ni nada por el estilo, sencillamente es lo que llamamos técnicamente el rendimiento de cada una de las pruebas y el momento de hacerse las pruebas, que también tiene un impacto como ya lo vimos. Si el COVID se puede tratar con antigripales, sí, si no hay una contraindicación específica y si los síntomas son respiratorios, básicamente estos antigripales ayudan a tener estos temas. Las mujeres con COVID pueden transmitírselo a los bebés, o cómo es el manejo del COVID y el embarazo. El embarazo per se es una característica en el cual sí puede haber mayor riesgo complicar, por eso es importantísimo las mujeres que estén en este momento embarazadas tener muchísimo cuidado, y sí se ha demostrado algunas características de poder transmitir el virus a los bebés durante el embarazo y especialmente en el momento del parto. Entonces justamente hay unos protocolos establecidos en las clínicas, en el cual trabajamos muy fuertemente en nuestras clínicas en Colcedas, por ejemplo, hacemos muchísimo énfasis en ese tema, porque los temas en que nos preocupa que esté perfectamente bien, y lo estamos trabajando muy fuerte, cómo evitar que tanto para la mujer embarazada que tiene su bebé y como el bebé, en el caso que nazca una mujer con COVID, tener los protocolos y recomendaciones que hay que hacer para evitar que el bebé, en este caso, nos vaya a infectar. ¿Puede contagiarse por los ojos? Sí. He hecho énfasis en que se puede transmitir directamente por la entrada de las mucosas, o sea, la mucosa nasal o la mucosa de la boca o la mucosa oral, pero también por las conjuntivas puede tocarse, porque puede pasar que yo toque una superficie contaminada. Ejemplo clásico que puede suceder, no se olvide, yo le presto mi celular a alguien habla con el celular, yo cojo el celular, no lo desinfecté, lo toco, me llevo la mano a los ojos y puedo tocar la conjuntiva. Y ahí puede entrar el virus. Importante también que cuando alguien está muy cerca y habla, pues podría también
eliminar gotitas que pueden caer sobre la conjuntiva y podría llevar o cerca del ojo y yo me lo toco y puede llegar a la conjuntiva. Entonces digamos que sí es una posibilidad. ¿Qué costo tiene la vacuna? Muy buena pregunta, ojalá que pudiéramos saber, todavía no sabemos, esperemos que haya la vacuna efectiva y luego miremos que ya le han puesto precios, pero eso solamente es especulación. Creería que por ahora no nos centremos en el costo que todavía no sabemos. Bueno. Me preguntan justamente eso, ¿se genera inmunidad después de tener el virus? Pues, ¿qué es la inmunidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de inmunidad, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo que una persona que tiene el virus, después de que uno se recupera, no le vuelve a dar la infección. En ese escenario todavía no lo sabemos. Sabemos hay algunos hallazgos indirectos para poder decir que puede generar inmunidad. ¿Cuáles son los hallazgos indirectos? El primero es que alguien ya hizo un modelo en animales, se hizo un modelo en chimpancés, en el cual les infectaron el virus y produjo síntomas. Luego, después de que se recuperaron, les volvieron a infectar el virus y ninguno se infectó, ninguno se enfermó. Entonces diríamos que en ese escenario, pues en el modelo más cercano al ser humano, demostró que no hay reinfección cuando se hizo este desafío específicamente de la infección. Lo segundo es que a muchas personas que se recuperan les miden anticuerpos y que son las defensas del cuerpo y unas defensas específicas que llaman de anticuerpos neutralizantes, que no solamente es producir defensas, sino que son defensas que me protegen. Y muchas personas tienen este tipo de defensas. Entonces diríamos que unas personas sí pueden hacerle defensas. Desafortunadamente no todo el mundo las hace. Entonces podríamos decir que en principio algunas personas podrían tener este tipo de defensas y otras no. Lo otro es que, salvo el caso que les comenté al comienzo de que se demostró una reinfección, la mayoría de personas que han tenido el virus no se ha demostrado que se hayan viviendo en las mismas casas, en el mismo sitio donde circula el virus. Entonces uno podría decir que por lo menos hasta ahora hay una inmunidad transitoria, es decir, que me protege a corto plazo, 3 o 6 meses. No sabemos si esto se puede mantener a largo plazo y eso es lo que esperábamos que sucediera, pero todavía es especulativo hablar en que sí hay o que no hay inmunidad. Todavía no sabemos, ojalá que sí. Bueno. Hacían la pregunta del uso de qué recomendaba de otros medicamentos, incluyendo el ibuprofeno, la citromicina, la ivermectina. Ya hablé de la ivermectina. De pronto hago un énfasis en la citromicina. La citromicina es un antibiótico y ahí vuelve el concepto que les acaba de decir. Los antibióticos sirven para las bacterias, no para los virus. Entonces realmente a veces nos asumimos a un riesgo de tomar un antibiótico en el cual pues los antibióticos no son inocuos, tienen algunas condiciones y además también son un producto perecedero. ¿Qué me refiero con esto? En que hay que cuidarlos, porque puede ser que cuando tengo una infección ya tenga bacterias resistentes en mi cuerpo y cuando hago la infección los antibióticos no van a servir. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que la recomendación claramente es no. Una pregunta clave: si aún no recupero mi sentido del olfato, sigo necesitando aislamiento o sigo contagiando. No, una cosa es la recuperación de síntomas y otra la capacidad de infectar. Entonces, normalmente la recuperación de los síntomas se vuelve un poco más lento, sobre todo las personas que han tenido COVID. La recuperación del olfato y el gusto puede demorarse un tiempo más, incluso como les decía, 2 o 3 semanas, incluso algunas personas más, pero no significa que porque no tengan olfato pues, se está transmitiendo. En este momento, como les digo, a pesar de que lo han buscado, puede que haya cambien una información posterior, porque lo que digo, esto es lo que hay información hasta ahora, pero lo que tenemos hasta ahora, con los datos que se han hecho y lo han buscado activamente, como les decía, después de 10 días no se han encontrado virus que puedan transmitirse, es decir, la capacidad infectante es por los primeros 10 días, incluso un poquito menos, pero dejé por los 10 días. Me preguntan, ¿qué opina de la técnica para hacer la PCR? Si eso altera, recordemos que la técnica, la PCR es la biología molecular y específicamente, si yo me hago la PCR, me la tomo, y hace poco salió unos anuncios de prensa de la Universidad de Yale de la prueba por la saliva.
que si me podía hacer de la saliva o si me hacía el moco nasal y no tenía que irme hasta el fondo porque ese hisopado, ese meterle uno el tubito hasta el fondo de la nariz, pues es incómodo. Pues realmente lo que ha mostrado en este momento es que la prueba más sensible, es decir, que tiene mayor capacidad de detección, es la del fondo hasta el fondo. Pero también tenemos en cuenta que estas técnicas están optimizándose y es posible que más temprano que tarde podamos encontrar que de pronto también de la saliva puede tener alguna utilidad igual de buena que el palito en la nariz. Entonces yo creería que por ahora sí hay diferencias, siendo más útil la del país y salvo que se diga lo contrario, pues hay que seguir toda esta técnica. Bueno, ¿qué dice la lactancia? La lactancia en general, pues se mantiene la lactancia. Lo importante es que la madre que esté contagiada y que si el bebé no está contagiado, pues hacer todo el autocuidado para evitar que haya ese contagio justamente por el contacto cercano, pero es importante los protocolos establecidos que se hacen en ese sentido. Aquí vuelven a preguntarle los días de aislamiento, que los médicos siguen dando 14 días de aislamiento, las funcionarias y los síntomas respiratorios de todos son 10. Entonces, nuevamente recordar la diferencia entre los 14 y los 10. Cada día es el tiempo que debe un aislamiento de una persona que tuvo un contacto con alguien positivo, son 14 días, siempre y cuando la prueba le salga negativa, y la prueba cuando se la hace en el día 7. Recuerden eso. Y las personas que son positivas, asintomáticas, 10 días a partir de la toma de la muestra. Y las personas que tienen síntomas, 10 días a partir del inicio de los síntomas. Bueno, esta pregunta sí me la estaba esperando y no dije, pensé que me la iban a hacer antes, pero no la había visto antes, pero es una pregunta supremamente esperable, porque es la de ¿qué hacer para subir el sistema inmunológico? ¿Cómo reforzar mi sistema inmune? Aquí hay muchos mitos en esta pregunta. Yo en esto soy, pues, mi formación es que sea muy dirigida a lo que tiene un soporte científico evidente. Y diríamos que las cosas que han demostrado realmente que suben de mi sistema de defensa es tener una buena nutrición, estar bien nutrido. Bien nutrido no es comer mucho, sino es comer los alimentos que se requieren para tener los requerimientos nutricionales. Y en ese escenario, pues, encontramos que, por ejemplo, a veces se quiere tomar mucha vitamina C, pero no se necesita tomar vitamina C si tomo cítricos, por ejemplo. Si yo tomo todos los días una fruta, en un país como Colombia, que tiene una gran variedad de productos con cítricos, pues es clave que eso es lo que podría ser suficiente la vitamina C. Entonces, repito, una buena nutrición. Lo segundo, algo que parece sencillo, pero es de lo más complicado, pero que sí sube del sistema de defensa. Yo digo dos cosas. Uno, el estado de ánimo. El estado de ánimo sí es supremamente clave, porque mi sistema inmunológico también se activa o se deprime, y eso va de la mano con el sistema inmunológico. Entonces, si yo mantengo una tendencia a la depresión, la tristeza, mi sistema inmunológico también se baja. Es supremamente importante. Digo que es muy sencillo decirlo, pero a veces no es tan fácil. Y el otro, el mismo grado de estrés que tenga la persona. También es fácil decirlo, pero fácil a veces por la misma situación como cada uno afronta las diferentes situaciones y más en este momento de la pandemia. Pero en resumen, ¿qué me ayuda a reforzar el sistema inmunológico? Comer bien, estar bien de ánimo y no estresarme. Son las tres cosas que uno podría decir como puntos fundamentales que van a ayudar a mi sistema de defensa. ¿Qué protocolo se debe hacer? Salgo de una casa o visito otra casa. Pues básicamente en el caso en que tenga que visitar a otra, que mis papás o mi familiar está en otra vivienda y quiero visitar esa casa, pues tengan en cuenta que debe mantener todo lo que hemos hablado de distanciamiento físico
Y lo primero que uno va a hacer empezando por al entrar a otra casa es el lavado de las manos, porque justamente si tiene alguna condición que haya recuperado el virus en el camino, pues al limpiarse las manos con el jabón va a eliminarlo. Y mientras esté en la casa, pues debe mantener el distanciamiento físico, incluyendo tapabocas, porque en este caso no sabemos cómo está una de las paredes, una de las familias o con los que vaya a estar en contacto. Puede ser que al final uno pensaría que están ambas personas están asintomáticas y de pronto puede ser que alguno de los dos no lo está y es donde empezamos a tener esos ciclos de por aumento de la propagación del virus. Me preguntan si las personas asintomáticas pueden tener alguna secuela. Pues diría que son las que menos probabilidad tienen que tengan secuelas. Podría pasar que hay esto que dijera alguien me lo contradiga más adelante cuando hayan estudios, pero en este momento lo que sabemos, que daríamos y la lógica daría a que una persona que está asintomática pues va a tener menos probabilidad de tener alguna secuela. Sí, pues bueno, pensé que me ha quedado sin sonido.